Los atentados yihadistas de enero en Francia, la desarticulación de la célula que pretendía atentar en Bélgica y el auge del islamismo radical, decidido a implantar la Sharia o ley islámica en el mundo, ha obligado a muchos países a reforzar la lucha antiterrorista y a elevar el nivel de alerta de seguridad ante amenazas de este tipo. Combatientes adiestrados en Pakistán o Siria, donde Estado Islámico ha sembrado el terror en una equivocada y extremista interpretación de los textos del Corán. No es una amenaza nueva. La masacre en la escuela de Peshawar, en Afganistán, donde fueron asesinados más de 130 niños en 1996, dio a conocer al mundo la barbarie, la intransigencia y el terror que inspiraban al nuevo régimen talibán que acababa de tomar el poder en aquel país. Informe Semanal abordaba en el siguiente reportaje el germen y la práctica de esa doctrina integrista que lleva a sus guerrilleros incluso a asesinar en el nombre de Alá. La entrada de las fuerzas talibanes en Kabul ha significado mucho más que un violento cambio de gobernantes. En el relevo militar de una dictadura por otra, la capital de Afganistán ha sufrido una dramática transformación social, quedando sometida a los rigores más extremos del integrismo islámico. En los cuerpos del expresidente Najibullah y su hermano, fusilados, arrastrados por las calles y finalmente colgados en público, se daba muerte a los intentos de modernidad social de un régimen depuesto 7 años atrás. Porque más allá de su carácter prosoviético, Najibullah se enfrentó a las rancias tradiciones islámicas que ahora resurgen violentamente en un Afganistán arrasado por las guerras civiles. Los talibanes, estudiantes de teología que empuñan las armas en el nombre de Alá, reducen su ideario político a la aplicación más intransigente de la moral islámica, anunciando desde todos los alminares de Kabul el imperio de la ley divina. Una ley antigua que obliga a rezar y prohíbe el pecado. Una ley administrada por guerrilleros iluminados que persigue como blasfema a la cultura occidental y que castiga las faltas en el vestir con latigazos, los robos con mutilaciones y las borracheras o los adulterios con la muerte. De todas las palabras del Corán, la más repetida por los talibanes es haram, lo proscrito, prohibido el alcohol y destruidas ejemplarmente sus existencias, prohibidos el cine, la televisión y el vídeo, prohibidos el fútbol y el ajedrez, prohibidas incluso las cometas infantiles y todo lo que distraiga del recogimiento para la oración. Las voces de los almuédanos han sembrado el miedo entre la población, anunciando castigos físicos para quienes osen desafiar las normas islámicas. Y las gentes de Kabul han cambiado de aspecto. Los edictos oficiales exigen a los hombres que se dejen barba y que se cubran con turbantes o birretes, obligando a las mujeres a ocultarse bajo el burka, una impenetrable túnica que las cubre de la cabeza a los pies. Las mujeres, como siempre, forman el grupo social más afectado por la doctrina integrista. Porque nada más conquistar el poder, los guerrilleros seminaristas han proscrito el trabajo femenino. Así, más de 40.000 viudas de guerra o esposas de mutilados en combate han quedado privadas del derecho a trabajar para mantener a sus familias. También se ha prohibido que las universitarias acudan a sus aulas y se han cerrado las escuelas para niñas. Yo aspiraba a que mis hijas completasen su educación, fueran útiles a la sociedad y ayudasen a sus padres. No quiero que sean unas mujeres incultas y se queden en casa como prisioneras. En el Afganistán de los talibanes, todos los hogares se han convertido en cárceles femeninas. Las mujeres viven como pájaros enjaulados y solo pueden salir a la calle si van acompañadas por un varón de su familia. Aún así, están condenadas a no ver más que un mundo estrecho y ajeno a través de la rejilla del burka. Ningún ser humano puede vivir recluido en su casa. Los presos en las cárceles saben que un día acabará su condena, pero para nosotras ni siquiera existe esa esperanza. Así las cosas, no es de extrañar que se inicie otro éxodo de refugiados. Con la vestimenta obligatoria y sus hijos a cuestas, muchas mujeres han optado por el exilio, tomando el camino de las montañas que rodean Kabul sin llevarse apenas nada.
También resulta lógico que los desplazados por la guerra desconfíen cuando las nuevas autoridades les proponen que regresen a sus hogares, porque las noticias que llegan del otro lado de la frontera preocupan a todos, pero especialmente a las mujeres, incluso a las de costumbres más tradicionales. Yo soy una mujer educada y trabajaba en la capital. Ahora que mi padre ha muerto, si vuelvo a Kabul y no me permiten trabajar, ¿quién alimentará a mi pequeño hermano y a mis 3 hermanas? Entretanto, en las regiones del norte de Afganistán que todavía resisten militarmente al avance de los talibanes, se contempla con miedo el futuro de dogmatismo religioso que se refleja en el espejo de Kabul. En la ciudad de Mazar-i-Sharif, una próspera encrucijada comercial al norte de la capital afgana, las gentes temen que sus valiosas mercancías occidentales sean destruidas si triunfan los talibanes. Porque los guerrilleros de Alá consideran como obras del diablo a las otrora codiciadas antenas parabólicas, las cadenas musicales o las ropas de corte europeo. En la frontera occidental de Afganistán, en el Irán de Jomeini y sus herederos, se encuentra el más dramático precedente social de una islamización violenta. Por encima de las diferencias entre musulmanes de la rama sunita y chiita, el dogmatismo y la intransigencia forman parte de la identidad común de los regímenes teocráticos de Irán y Afganistán. La llegada de Jomeini al poder tras el derrocamiento del Shah de Persia tuvo efectos más traumáticos aún que la entrada de los talibanes en Kabul, porque la sociedad iraní estaba más desarrollada que la afgana y la modernidad occidental había prendido entre las generaciones jóvenes, favoreciendo la incorporación de la mujer a todas las tareas de la sociedad. Aunque últimamente los rigores integristas se han suavizado, el balance de la dictadura de los clérigos, al cabo de más de 3 lustros de existencia, ofrece cifras tan duras como más de 2.000 mujeres ejecutadas y más de 30.000 encarceladas, un tercio de ellas por delitos políticos y el resto por no llevar velo, por maquillarse o por hablar con hombres en público, faltas que se purgan a latigazos. La misma tragedia social amenaza a las mujeres de Argelia, sobre las que se han desatado violentamente las iras integristas. Más de medio millar han sido asesinadas durante los 4 últimos años. Los fanáticos milicianos del Jia, el grupo islámico armado, amenazan de muerte a las mujeres que trabajan o que no usan velo y han llegado a degollar niñas como castigo al pecado de estudiar en colegios mixtos. Un chico me dijo que a mi hija la habían asesinado en el colegio. Eché a correr y cuando llegué la encontré muerta boca arriba, con las manos atadas a la espalda. La habían degollado. La niña hacía los trabajos de la casa, cuidaba a su hermano paralítico y después iba a la escuela. Sería su destino. Dios lo ha querido así. La misma pesadilla se cierne sobre las mujeres de una docena de países, desde el lejano Afganistán a la vecina Argelia, en nuestra frontera con el atrasado sur. El integrismo prende violentamente sobre el caos social y las situaciones de tensión crónica favorecen las interpretaciones desesperadas del dogma islámico, deformando sus mensajes de paz y tolerancia. El integrismo, yo lo digo, lo repito siempre, que no es una moral del Islam, sino es una moral fascista, una moral de todos los fascistas del planeta. Prohibir el trabajo, prohibir la educación, es casi una heresia, herético en el Islam, en esta religión que siempre ha empujado el saber, siempre ha empujado también la solidaridad y siempre ha empujado también la igualdad en cierto sentido. Los seminaristas armados de Afganistán protagonizan estos días los telediarios con sus dogmas y castigos medievales. Pero pronto nos olvidaremos de ellos cuando los talibanes impongan plenamente el rigor de sus leyes, cubriendo su gobernar con un manto de silencio como si del cuerpo de una mujer se tratase.
y su violencia religiosa se aplicará tan sordamente como en Sudán o en Arabia Saudí o en tantos otros países, algunos incluso fieles aliados de Occidente, pasando a ser considerada como un simple asunto interno o una diferencia cultural, casi como una costumbre defendida en el nombre de Alá. Allah